Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Es martes 7 de febrero. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado hoy que la reforma laboral se aprobará en el Consejo de Ministros del viernes y que se va a poner en marcha un exigente plan de lucha contra el fraude en el empleo que mejore los controles en las prestaciones por desempleo y las bonificaciones. Báñez ha avanzado que las líneas básicas de la reforma se centrarán en la estabilidad en el empleo como primer objetivo, puesta en marcha en una mayor flexibilidad interna en las empresas, establecer el derecho individual del trabajador a la formación profesional o reordenar para los jóvenes toda la política de bonificaciones, haciendo más atractiva su contratación. Son algunas de las medidas anunciadas. Y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado hoy también que el Gobierno agilizará la apertura de pequeños establecimientos comerciales a través de una ley para suprimir la licencia de apertura y obra, y también trabaja en una línea ICO para este sector. En su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, de Guindos ha recalcado que los pequeños comerciantes no tienen acceso al crédito cuando más lo necesitan, y es por esto que se va a promover la citada línea ICO. El Gobierno trabajará con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios para promover la supresión de las licencias de apertura y obra del pequeño comercio que hasta ahora han de obtenerse con carácter previo al inicio de la actividad comercial. Y trágico suceso en Llobregat. Una niña de 7 años ha muerto la madrugada de este martes en un incendio en un piso de la calle de la Bet de Cornellà. El fuego, del que se desconoce el origen, ha quemado un piso de la primera planta, afectando a todo el edificio, un bloque de 6 plantas. Los bomberos localizaron el cadáver de la menor, que ha muerto por quemadura. Sus 2 hermanos están ingresados en el hospital. Y en Marbella, un hombre de 26 años de nacionalidad ecuatoriana ha fallecido hoy tras sufrir heridas de arma blanca. El origen de los hechos ha sido una discusión con otros 2 individuos que se dieron a la fuga. El fallecido ha sido hallado en la carretera nacional 340, a la altura de un cambio de sentido. Y el artista Antoni Tàpies, fallecido ayer en Barcelona a los 88 años, será despedido en el funeral en la estricta intimidad por voluntad expresa de la familia, mientras la sede de la fundación dedicada a su obra abre sus puertas durante estos 2 días para que puedan ser disfrutadas por los ciudadanos. El museo tiene abiertas sus puertas entre hoy y mañana para facilitar a la ciudadanía el acceso libre a las obras expuestas. Asimismo, se pondrá un libro de condolencias a disposición de todos los que deseen expresar su testimonio hacia este gran artista. Y el ciclista español Alberto Contador fue sancionado ayer, ya lo saben, por el Tribunal de Arbitraje Deportivo a 2 años de suspensión por haber dado positivo por clenbuterol en el Tour 2010. El TAS le ha quitado el triunfo en aquel Tour y el Giro del año siguiente, de 2011, como consecuencia de esta sanción. El ciclista español no volverá a correr hasta el 6 de agosto, por lo tanto se perderá el Tour y los Juegos Olímpicos de Londres de este verano. Esta tarde comparece ante los medios de comunicación. Sin duda, esta es una de las noticias deportivas de las últimas horas. ¿Verdad, Hugo? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Anabel. Una fea noticia para Pues el deporte en general y para el ciclismo en particular. La verdad que sí. Pero hoy también hay semifinal de Copa del Rey. El equipo de Andúba, el equipo sensación de la competición copera de este año 2000 o esta temporada 2011-2012, el Mirandés visita San Mamés. En este caso, Bielsa sabe que no puede dejar ningún cabo suelto por esa posibilidad que dejó Lambarri en el último minuto de tener todavía viva la esperanza de poder hacer algo al equipo burgalés. Y la otra semifinal la juega el Valencia, que visita el Nou Camp. Eso será mañana a las 9 de la noche, pero los de Pep Guardiola ya están preparando ese choque. Tienen a Iniesta y a Pedro ya recuperados, o sea que tiene una muy buena noticia el técnico blaugrana para poder encarar con garantías esa eliminatoria que ahora mismo está empatada. Y en segunda división, la Unión Deportiva Almería se encuentra en un momento dulce de juego y sobre todo también de resultados, a un paso de dar el asalto a esas 2 posiciones que dan ascenso, posibilidad del ascenso directo a la primera división. Ortiz llegó, marcó y le dio los 3 puntos a su equipo.
Y nos vamos al baloncesto, en este caso donde el Unicaja viajaba esta tarde para Siena. Allá tiene un difícil compromiso y la última oportunidad, el último tren que tienen los de Chus Mateo para poder conseguir el pase al top 8. Eso quiere decir que hay que ganar sí o sí, pero ante el rival más difícil del grupo F. El deporte vendrá más adelante, antes vamos a contarles otros asuntos de este día. La elaboración de las listas para las elecciones autonómicas debe culminar la próxima semana. Ya sabemos que Griñán será el cabeza de lista por Sevilla. Cerrado uno de los acuerdos más importantes para Visteón en la adquisición de los terrenos por parte del Ayuntamiento del Puerto, que se compromete a buscar otros inversores. Bajo el nombre Tesoros de Granada, fondos selectos del Museo Arqueológico, una exposición en Granada muestran 83 piezas de los inicios de las ciudades más antiguas. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado hoy que la reforma laboral se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes y que se pondrá en marcha un exigente plan de lucha contra el fraude en el empleo que mejore los controles en las prestaciones por paro y las bonificaciones. Báñez avanzó que las líneas básicas de las reformas se centrarán en la estabilidad del empleo como primer objetivo, puesta en marcha de una mayor flexibilidad interna en las empresas, establecer el derecho individual del trabajador a la formación profesional o reordenar para los jóvenes toda la política de bonificaciones, haciendo más atractiva su contratación. Son algunas de las medidas anunciadas. En lo que respecta a la seguridad social, la ministra indicó que su departamento trabajará dentro del marco del Pacto de Toledo para conseguir la edad real de jubilación. Primera comparecencia en el Congreso de la ministra de Empleo y Seguridad Social. Fátima Báñez ha ofrecido líneas muy generales de la reforma laboral que aprobará el Gobierno este viernes y que ha defendido para frenar la destrucción de empleo. Vamos a aprobar en los próximos días una reforma laboral que será completa y equilibrada, pero que será sobre todo operativa y útil, con el objeto de establecer un marco que contribuya a la gestión eficaz de las relaciones laborales y que facilite la creación de puestos de trabajo, y que además dé estabilidad en el empleo, que es de verdad lo que se necesita en este país. Y a corto plazo debe de servir para frenar en esta crisis la grave destrucción de empleo que hoy, después de los resultados del mes de enero, todavía vivimos en España. Báñez ha anunciado que el Ejecutivo impulsará medidas para que sea compatible seguir trabajando al tiempo que se percibe una pensión por jubilación. El Gobierno pondrá en marcha también un plan que mejore los controles en materia de prestaciones por desempleo y las bonificaciones a la contratación. Los grupos de la oposición han pedido a la ministra más explicaciones sobre esta reforma, una falta de datos que el diputado socialista Jesús Caldera ha calificado de decepcionante y ha preguntado a la ministra si piensa elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años. Y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado también hoy que el Gobierno agilizará la apertura de pequeños establecimientos comerciales a través de una ley para suprimir la licencia de apertura y obra, y también trabaja en una línea ICO para este sector. En su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, de Guindos ha recalcado que los pequeños comerciantes no tienen acceso al crédito cuando más lo necesitan. El ministro de Economía, Luis de Guindos, marca el camino en una nueva ley que eliminará las trabas al pequeño comercio. Se trata de suprimir las licencias de apertura y obra con el objetivo de agilizar los trámites a la hora de crear un negocio. El Gobierno trabajará con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios para promover la supresión de las licencias de apertura y obra del pequeño comercio que hasta ahora han de obtenerse con carácter previo al inicio de la actividad comercial. De Guindos lo ha anunciado en el Congreso de los Diputados, un sector que para el ministro de Economía será especialmente beneficiado por las reformas financiera y laboral del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. En su comparecencia, de Guindos ha manifestado que otra de las propuestas que aprobará el Ejecutivo será la nueva línea de financiación ICO, un crédito que permitirá a los ayuntamientos hacer frente a los pagos de proveedores. El ministro también ha profundizado en el ámbito del comercio exterior. Para de Guindos es fundamental dar prioridad a las pymes mediante la reorientación de los mecanismos de financiación del Instituto de Comercio Exterior.
y sobre todo se trata de abrir el abanico de destinos de los productos españoles a otros países. Esta semana, por tanto, se aprobará la reforma laboral, como ya se hiciera el pasado viernes con la reforma del sistema financiero, que obliga a los bancos a realizar más fusiones y rebajar los precios inflados de los bancos. Cambios que afectan de alguna forma al sector del ladrillo, pero solo el que está en manos de las entidades bancarias. Por eso, las inmobiliarias reclaman ahora al Gobierno que reestructure todo el sector, incluyéndolas a ellas, de forma que las ayudas al sistema financiero reviertan de algún modo en el aumento de su actividad. Representantes del sector dudan que las rebajas de precios puedan llegar al 35% y aseguran que solo alcanzarán el 10%. Recién aprobada por el Gobierno la reestructuración del sistema financiero, las inmobiliarias reclaman una mirada profunda a su sector para ajustarlo a las necesidades reales y garantizar su futuro de manera sostenible. Se muestran comprometidos e implicados con las medidas aprobadas para los bancos, pero exigen que éstas reviertan en el necesario flujo de crédito. Entre sus propuestas, exenciones fiscales que faciliten fusiones y la obligación de que la banca revierta un coeficiente de las ayudas recibidas al sector inmobiliario. Si existe ayuda al sector financiero, debería haber una reversión, un coeficiente que nos llegara a nosotros, no vía ayuda, sino financiación para poder desarrollar nuestras viviendas que generan actividad y empleo. Una estrategia de colaboración entre ambos sectores que, de no abordarse, advierte el presidente de APCE, podría hacer que sus viviendas terminen siendo también de la banca. Galindo ha apuntado que las provisiones que se exigen al sistema financiero no tienen por qué traducirse en un ajuste del precio de la vivienda, pero en el caso de que así fuera, como mucho se abarataría un 10%, hasta los 1.530 euros por metro cuadrado. Y ya sabemos cuánto les va a costar la reforma financiera a tres de las mayores entidades bancarias de España, aprobada el pasado viernes, y que exige a los bancos un colchón de 50.000 millones para protegerles del ladrillo. Santander, BBVA y CaixaBank necesitan entre las tres más de 12.500 millones, según han comunicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La nueva norma obliga al Banco Santander a cubrir un total de 6.100 millones de euros para todo el grupo en España, incluido Banesto. El BBVA calcula en 1.360 millones de euros el impacto que tendrá en sus cuentas el nuevo esfuerzo de saneamiento, y CaixaBank establece que tiene unas necesidades de 2.436 millones de euros. Y la Unión Europea pide celeridad y más reformas a Grecia. El gobierno de coalición griego ya está fuera de tiempo para decidir si acepta o no las condiciones para someterse a un segundo rescate. Con Lucas Papademos se reúne con sus socios de gobierno para convencerles de que es necesario aceptar las exigencias de los acreedores. Sin embargo, el primer ministro griego ya baraja una posible quiebra del país. Todo esto en medio de otra huelga general organizada por los dos principales sindicatos contra los nuevos recortes exigidos por la Unión Europea. El último en anunciarse supondrá la reducción de 15.000 plazas de funcionarios hasta el final de 2012. Para el resto de los ajustes, como la reducción del salario mínimo a 600 euros, aún no hay fechas concretas. Y dejamos de momento la economía. El PSOE prepara su estrategia para hacer oposición al Partido Popular después de que Alfredo Pérez Rubalcaba fuera elegido como sucesor de Zapatero. Ayer se reunió por primera vez su ejecutiva federal y el nuevo líder anunció que pedirá a Rajoy una reunión en la que ofrecerá al gobierno todo el apoyo para acabar con la banda terrorista ETA y mostrarle su discrepancia con la política económica de ajustes. En otro orden de cosas, Eduardo Madina, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso y valor en alza de la nueva etapa del PSOE, se ha mostrado este martes convencido de que el nuevo líder del partido, Rubalcaba, tendrá en sus oraciones de futuro a la candidata derrotada, Carme Chacón. Según Madina, Chacón va a seguir aportando mucho al PSOE y tendrá el futuro que ella quiera tener. El número 2 del Grupo Parlamentario Socialista se ha referido también a la incertidumbre que deja el Congreso de Sevilla en torno a las relaciones entre PSOE y PSC.
Y más cosas, el juicio contra el magistrado Baltasar Garzón por investigar el franquismo ha continuado con las terribles historias de los familiares de represaliados, tras suspender la vista media hora para dar tiempo a que llegase el último testigo de la defensa de Garzón. El juicio ha continuado con la declaración de Antonio Ontañón Toca, presidente de la Asociación Cántabra Héroes de la República y la Libertad. El testigo es autor del libro Rescatados del Olvido, en el que ha plasmado una investigación de 30 años sobre las ayudas económicas que reciben. Precisó que cuando hacen una exhumación presentan un proyecto y la subvención se destina a pagar máquinas y pagar las personas y horas que trabajan en el procedimiento de estudios de restos. Previamente, dentro de la fase de prueba documental, se ha dado lectura al auto por el que el Garzón rechazó investigar una querella contra Santiago Carrillo, en la que se le consideraba supuesto responsable de los fusilamientos de Paracuellos del Jarama. La Guardia Civil señala a Antonio Rivas como el primer eslabón de una cadena. La UCO entrega su informe a la jueza Laya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo. Según se apunta en el informe, Rivas participó en la inclusión de 2 intrusos en el ERE de Calderinox y tenía conocimiento de todo lo que sucedía. Además, el documento afirma que la Junta nunca ha querido aclarar las irregularidades, añadiendo que Rivas transmite la problemática a Guerrero y tiene capacidad para asumir compromisos no escritos que son asumidos por el entonces director general de Trabajo, concediendo la ayuda el 8 de febrero de 2008, siendo tras la marcha de Guerrero cuando se produce la inclusión del intruso Antonio Fernández Garzón. En otro punto del informe, los agentes hacen referencia al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y al propio Juan Márquez. Ambos imputados en esta causa señalan que dieron forma y continuidad a los acuerdos alcanzados por Francisco Javier Guerrero con Calderinox. Las investigaciones del Instituto Armado ponen de manifiesto que del análisis del ERE de Calderinox y de las manifestaciones tomadas a testigo e imputados se deduce que fueron Guerreros y el entonces delegado provincial de empleo de la Junta, Antonio Rivas, quienes adquirieron el compromiso verbal relativo a Calderinox. Los investigadores de la UCO se centran especialmente en la resolución de la concesión de la ayuda sociolaboral firmada en diciembre de 2009 por Juan Márquez, una ayuda que asciende a casi 900.000 euros y que se efectúa mediante 2 pagos, uno en enero de 2010 por importe de 200.000 euros y otro en noviembre por importe de casi 250.000 euros. Y nuevo varapalo judicial a la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla ha notificado a la central sindical CESIF un auto en el que acuerdan la suspensión del protocolo de integración del personal de la Agencia Andaluza del Conocimiento en el Servicio Andaluz de Empleo. Según informa el CESIF, el auto suspende la resolución de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se aprobaba el protocolo de integración del personal en la citada agencia como uno de los pasos de la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz. CESIF afirma que de esta forma la ley sufre otro fuerte varapalo judicial. CESIF interpuso un recurso contencioso administrativo contra la citada resolución el pasado 7 de diciembre, pidiendo la adopción de medidas cautelares de suspensión. La central sindical ha informado de que el auto indica que hay que reconocer que si no se adopta la medida cautelar de consolidarse la integración regulada en el protocolo impugnado, sería prácticamente imposible retrotraer la situación en la que se verían afectados los trabajadores y afectará evidentemente a la estabilidad y a la carrera profesional de los empleados públicos. Los vecinos de Carboneras, en Almería, no salen de su asombro, y es que han de desplazarse 60 kilómetros para hacerse una radiografía, pero sí poseen el servicio de radiología para especies marinas. Los habitantes de Carboneras celebran la apertura de este centro para especies marinas, lo que es obstáculo para demandar mejoras instalaciones para ellos. Nosotros lo que haríamos sería introducir... Mientras que los pacientes del centro de salud tienen que desplazarse 60 kilómetros hasta Almería para hacerse una radiografía porque su centro de salud no cuenta con aparatos de rayos X, cualquier tortuga enferma tiene acceso al servicio de radiología en el mismo pueblo, donde recientemente la Junta de Andalucía ha inaugurado un moderno centro de recuperación de especies marinas amenazadas.
Aunque entre los habitantes del pueblo se haya acogido con satisfacción la creación del centro, ya se ha corrido la voz en torno a este evidente contrasentido que para algunos llega a suponer un agravio comparativo. Tras la inauguración el 19 de enero del recinto para especies marinas por parte del consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, se han incrementado las quejas vecinales en torno a las deficiencias sanitarias en el pueblo. Estas pueden alcanzar sentido si se compara el precio de sus demandas a la inversión de más de 1 millón de euros en las nuevas instalaciones para las tortugas, que cuentan con quirófano, área clínica, laboratorio, sala de rayos X y farmacia. La sanidad, desde luego, en Carboneras va a paso lento. Y las organizaciones de consumidores también se preparan para las elecciones del 25 de marzo. Por ejemplo, Facua ha elaborado un documento con 50 propuestas para proteger los derechos del consumidor que presentarán a los candidatos de los partidos políticos. Esta asociación denuncia que en tiempos de crisis el fraude sale barato y pide más control en el mercado. Facua Andalucía alerta de que muchos de los fraudes masivos que se producen en la región no se conocerían si no fuera por la denuncia que hacen las organizaciones sindicales. El gobierno andaluz se niega a revelarnos a Facua Andalucía qué hace con nuestras denuncias contra fraudes masivos. No nos quiere contar si hace lo que tiene que hacer, que es controlar el mercado, actuar frente a un fraude, y ni mucho menos nos explica si ha aplicado una sanción y de qué cuantía y si ésta se ha pagado. Por ello, entre estas 50 propuestas se encuentra la de publicar la relación de empresas que han sido sancionadas y con qué importe. La Asociación de Consumidores reclama un mayor control del mercado y más transparencia en las inspecciones. Asegura que en tiempos de crisis los fraudes se han extendido, que estos suelen ser millonarios y que las sanciones son bastante inferiores que la estafa. Rubén Sánchez destaca que desde hace años la protección al consumidor ha dejado de ser una prioridad. Ha habido un déficit importante que ahora tiene que subsanarse, sobre todo en estos tiempos de crisis. En los últimos días hemos firmado un pacto por la garantía de la protección de los consumidores en Andalucía, en presencia del presidente de la Junta, y queremos que el futuro gobierno entienda que ese pacto son los elementos mínimos que hay que llevar a cabo para garantizar la efectiva protección del consumidor en Andalucía. Las propuestas que Facua ha enviado a los candidatos que se presentan a las elecciones se refieren a vivienda y a la dación en pago y a la calidad de los servicios públicos. Además, piden a todas las formaciones que digan cuál es su modelo sanitario y educativo. Y el fin del conflicto laboral de Visteón está cada vez más cerca. Ayer por la tarde se cerró uno de los acuerdos más importantes para los 400 trabajadores, la adquisición de los terrenos. El Ayuntamiento del Puerto de Santa María se quedará con los terrenos de la multinacional Visteón, así lo ha avanzado en un comunicado la empresa, que señala que seguirán trabajando con la administración local para desarrollar un acuerdo definitivo que materialice la transferencia de los activos. El 25 de febrero como fecha límite. Una vez realizado dicho traspaso, el Ayuntamiento portuense se encargaría, según la multinacional, de emprender las medidas necesarias para localizar un nuevo inversor que pueda fomentar el empleo en la zona y en particular para los empleados de Cádiz Electrónica. Trágico suceso en Llobregat. Una niña de 7 años ha muerto la pasada madrugada en un incendio en su piso donde vivía con sus padres. El fuego, del que se desconoce el origen aún, ha quemado un piso de la primera planta, afectando por el humo y la temperatura al resto del inmueble. Un bloque de 6 plantas con 4 pisos en cada una. Los 2 hermanos mayores de la niña están ingresados en estado grave. Una niña de 7 años ha muerto por las quemaduras causadas por el incendio que se ha producido esta madrugada en este piso de Cornellà de Llobregat, en Barcelona. La menor tenía 4 hermanos, 2 de ellos y su padre han resultado heridos, también con quemaduras, y han sido trasladados al hospital del Vall d'Hebron. La familia de origen marroquí vivía en esta casa de la calle Abed. Es una familia que vivía en el barrio, que vive en el barrio, que tiene ayudas de la Generalitat y también algunas ayudas puntuales del Ayuntamiento, y que la niña estaba escolarizada y hemos hablado con la directora de la escuela y bueno, está bastante afectada todo el mundo, ¿no? El fuego comenzó sobre las 5 de la madrugada. Se cree que por un cortocircuito. Los vecinos intentaron salvar a todos los niños. Estaba el vecino, lo que tenía piso quemado. Él está intentando para entrar de la ventana atrás, la rompió una cresta de la ventana, ha entrado y yo he ido con él atrás de él. Ha subido de la reja de la ventana, la cogió con él una chica, la hemos salvado del fuego
y la otra se ha quedado ahí y se ha morido, pobrecita, no podemos cenar. Hay otras 7 personas que han resultado intoxicadas y han sido hospitalizadas. Entre estas hay un niño de 3 años. Y otro incendio que, aunque ha causado daños materiales, afortunadamente no hay que lamentar daños personales. Ha ocurrido esta mañana en la cafetería Colón, en Almería. Un incendio se ha producido a las 8 menos cuarto de la mañana en el Café Colón, situado en la Plaza Marqués de Heredia. Al parecer, la distracción de uno de los empleados sobre el aceite para hacer los churros ha provocado que ésta prendiese la campana del extractor y de esta al techo falso, que se ha desplomado. No obstante, la rápida actuación de los propios empleados ha logrado sofocar el fuego mediante el vertido de medio saco de harina sobre la grasa ardiendo. A las 8 menos cuarto, que se ha descuidado el muchacho y ha dejado un poco el aceite fuerte y se ha pegado fuego en lo que es los extractores, ¿no? Y se ha caído el techo falso, que se ha caído eso, pero no ha pasado nada más que eso. Se ha tardado media hora en apagarlo. O sea que solamente ha pasado eso, nada más que el destrozo de donde se hacen los churros. En el momento en que han llegado los bomberos, el fuego ya estaba extinguido y no ha habido que lamentar daños personales. Con esta ya van 3 las ocasiones en que se produce un incendio similar en la cafetería.